Estamos contentos por la visita que tenemos. Ya estamos con Flor de la B. ¿Qué hace, Flor? ¿Cómo te va? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, contento de que Tanto estés tiempo acá. que no te veía. Bastante tiempo, Mucho. es cierto. Sí, sí. Pero estás bien. Muy bien, muy contenta. Estábamos hablando recién de Sex. Flor es una de las protagonistas de Sex, la obra que hace el querido José María Muscari, que es un éxito hace varios años, 6 años ya, ¿no? Hace 6 años. Sí, y estábamos hablando de sexo con Flor. Y Flor me decía algo que coincido plenamente. En la Argentina se tiene mucho sexo, Flor. Mucho. Yo me di cuenta con este espectáculo que sí. Porque yo como hablo un poco con la gente y la verdad que te das cuenta que, digo, hay algo que me estaba perdiendo. Yo estaba en otra sintonía y me gusta que eso suceda porque la verdad que yo siento que hay mucho tabú con el tema del Sí. sexo en nuestro país. Muchísimo, muchas cosas que no se hablan. El goce, sobre todo, el goce femenino. De qué manera nosotras aprendimos sobre sexualidad. Viste, siempre lo digo en la obra, mirando porno estereotipado. Entonces aprendimos a dar placer. Entonces hay algo bastante interesante que surge de este espectáculo que tiene que ver con eso, no tiene que ver con poner en palabra cosas que en general no decimos, pero me parece que la cama es el único lugar donde se terminan las grietas. Sí, totalmente, claro que sí. Me quedé pensando en algo que decía que me parece muy interesante, que se desprende de esto, que es, voy a hacer por supuesto un recorte completamente arbitrario y no metodológico, pero yo veo como más o menos de 20 años para acá, 25 tal vez, creo que tiene que ver mucho, por fortuna, con los avances de los feminismos, que han colaborado mucho en esto, pero es esto de el cambio de posición de tanto varones como mujeres, sobre todo de mujer buscar el goce, ya no al servicio del varón, sino buscando el goce. Me acuerdo, ¿te acordás de Piro Solanas? Espectacular ese discurso por la legalización del aborto, diciendo, el goce, señora presidenta. Claro, porque está Tal corrido cual. siempre eso. Sí, no, y aparte porque había algo de que no se hablaba de la masturbación femenina, era como que no estaba permitido, viste, eso. Entonces tardamos muchos años en poder ponerlo en palabra y sobre todo que las mujeres lo empiecen a ejecutar y el empezar a hablar y decir y pedir lo que uno quería, ¿no? O con qué uno se siente cómoda o no en la cama, que es fundamental. Sí, ¿Viste? obvio. Sí, sí, y esto que vos decías de que por fortuna fue cambiando eso de que, claro, la sociedad patriarcal educaba a las mujeres como para estar al servicio del varón en lo que tiene que ver con el sexo, ¿no? Tal cual. Y ahora eso se está gritando y está cambiando. Bueno, bastante. se lo debemos a grandes escritoras, ¿no? Por suerte la literatura ayudó a abrir esos caminos, ¿no? A hacernos pensar y decir, bueno, a ver, claro, hay un mundo que desconozco y me parece que también hay muchas cosas que callamos y no contamos nosotras. ¿Por qué crees que pasa eso? Y porque, por prejuicio, porque cuando vos hablás con amigas, algunas empezaron con, no sé, sus primeras experiencias, quizás algunas pudo haber sido con alguna compañera, ¿viste? Entonces me parece que todavía hay como esa cosa de prejuicio sobre los cuerpos, ¿no? Porque yo pienso que cuando una persona, yo antes creía, yo vengo de un ambiente donde todo era sectorizado, ¿no? Los gays por un lado, la torta por el otro, el travesti por otro, todo era separado. En los 90 era así, como que ni siquiera en los boliches se juntaban, ¿viste? Y creo que en la cama pasaba exactamente lo mismo. Todo el binarismo nos perseguía, ¿no? Vos tenés que estar con esto. Entonces, hoy por hoy, a mí lo que me gusta de la juventud, de lo que yo veo que siento que está sucediendo, y por lo que veo en la calle, hay algo que no importa ya, ¿viste? Hoy estoy con esto, mañana con aquello. Entonces como que uno puede ir cambiando y macheando de acuerdo a su estado, de acuerdo a su sensación, y eso no te coloca en ningún lugar. Total. Simplemente te hace una persona que disfruta de lo que hace, del sexo. Totalmente, es verdad. Sabés que no sé cómo será en los varones sub-25, no tengo idea, la verdad, pero sí noto, a partir de diversas conversaciones que he tenido con chicas, que está mucho más extendido. Sí. Y las chicas son bastante más libres que los varones en esto de tener otro tipo de experiencias que no sean únicamente experiencias heterosexuales. ¿A qué me refiero? He conocido muchas mujeres que, reconociéndose o autopercibiéndose heterosexuales, han tenido sexo con otras chicas. Sí. En varones es más difícil eso. O por lo menos es más difícil que lo cuenten. Es más difícil que lo cuenten. ¿No? Es más difícil que lo cuenten. Yo creo que es más difícil que lo cuenten. Tienen más de lo que vos te imaginas. Porque tiene que ver con eso, tiene que ver con el sexo, no tiene que ver... Como que se pone en juego la masculinidad, claro, ¿no? Es que siempre se pone en claro, juego claro. Siempre. Entonces, desde ese lugar me parece que hay algo que tiene que ver con eso. Pero creo que la sexualidad es explorar. Y sí, si yo te contara historias, la verdad que... Contame, Flor. es algo que sucede con más frecuencia o naturalidad de lo que uno se imagina. Claro. También hay algunos que no.
Porque hay de todo, hay gente Sí, que, sí, claro, que y mujeres directamente... también, obvio. Y Sí, mujeres sí, también, sí. pero me parece que hay algo de que eso sucede y que no se contaba. Sí, totalmente. Estamos hablando con Flor de la B. Todos estos temas que estamos charlando de la sexualidad y demás surgen a partir de que Flor es una de las protagonistas de Sex, esta obra que hacen con José María Muscari en la dirección, que está, en realidad está usualmente de jueves a sábado, pero ahora que viene un fin de semana largo, hablábamos con carnaval. Flor de carnaval. Justamente, mira, carnaval, sexo, de jueves a lunes van a estar, ¿no? De jueves a lunes van a estar. Hay funciones a las 21, hay funciones a las 23. El sábado 3 funciones. 3 funciones. Que la segunda y la tercera son las que se ponen más picantes. Yo el sábado, si iría a la tercera. A la tercera. ¿No? Sí. O sea, es esa. Esa es la mejor. Claro. Aparte, para mí, creo que, digo, no hay nada mejor en la vida que te puede pasar en carnaval que cruzarte con una traba. O con una travesti. Yo tenía, cuando era chica, me acuerdo que una travesti decía que te daba suerte. Porque la época de carnaval para nosotras, en la década del 80, sobre todo, es muy difícil hoy dimensionar lo que sucedía, porque claro, hoy hay más amplitud, hoy hay un poco más de libertad de lo que sucedía en esa época. En esa época, solamente las travestis que trabajaban todo el año salían en las comparsas. Yo no sé si la gente se acuerda que antes existían cursos populares donde eran muy esperadas. Yo me acuerdo que se juntaban en la casa de algún y bordaban sus trajes, ¿no? Bordaban sus trajes, se armaban las caderas de goma espuma o las tetas de goma espuma o el traje que usarían. Entonces carnaval, sucedía algo mágico porque era el único fin de semana donde no se las perseguía. Era el único fin de semana donde se las trataba como deidades. Yo me acuerdo que el micro de las travestis de los cursos populares, yo no sé, me acuerdo en Loma Verde o en Lavallol o en Lomas de Zamora, eran los más esperados. Me acuerdo que pasaban las murgas, después venían algunas que eran unas comparsas más grandes, pero el micro de las travestis era, me acuerdo, yo tener esa imagen de ver mucha gente sobre el micro, que lo que hacían siempre ellas eran poner las plumas sobre las ventanillas. Todos los espaldares de pluma ponían sobre las ventanillas, porque también los micros pasaba de todo. Entonces, pero para mí era un show verlas bajar, ¿no? Vos veías, porque cuando se armaba, ellas siempre iban atrás de la batucada. Ajá. Entonces, se armaba la murga, porque siempre estaba desfilando alguna, se armaba la batucada, iban bajando de una. Y eran vedettes. Claro. Eran todas las cosas todas estupendas, enormes, en bikinis, en malla, en trajes de lentejuela, con sus tocados de pluma, sus pelos, algunos unos pelucones, unos maquillajes. La verdad que era toda una experiencia y la gente las aplaudía, la gente las victoriaba, era como mágico, ¿no? Era como una noche de purpurina. Por eso siempre esta mujer decía que si una se cruzaba con una traba, le iba a traer suerte durante todo el año. Mirá qué bien, no conocía toda esta historia vinculada con el carnaval. Me quedé pensando en algo también de lo que decías antes, Flor, que me parece como súper interesante, que es esto de una cosa es la identidad de género, otra cosa es la orientación sexual, y que probablemente no se ponga en juego, y si se pone en juego tampoco pasa nada grave, porque tengas otro tipo de experiencias, si es que siempre lo decidís en libertad, ¿no? Obviamente. Sí, tal cual. ¿No? Hay algo de eso. Lo pensaba porque había un mensaje de un oyente que decía, che, pero ¿en serio piensan que es más libre por probar de todo? No, nadie dijo eso. Ahora, Flor, vos dirás lo que te van a decir, pero lo que entiendo que estamos diciendo, Flor, no soy exégeta de Flor, Flor dirá lo suyo, yo al menos lo que estoy diciendo es que cuando uno tiene mayores grados de libertad, no tiene tantas imposiciones externas y demás, puede decir con libertad lo que tiene ganas de hacer, siempre y cuando sean adultos que toman decisiones de manera mancomunada, de acuerdos, digamos, como un acuerdo. No hay ningún tipo de inconveniente y no hay problema con eso. Y hay gente que también en libertad decide tener únicamente, no sé, una relación heterosexual o una relación homosexual o vaya a saber lo que uno elige. Pero digo, me parece que lo que estamos diciendo es otra cosa, ¿no? Claro, tal cual. Lo que estamos diciendo es que claramente nosotros nos fuimos criados de una manera binaria, de una manera donde solo existe el hombre y la mujer. O sea, siempre nos hicieron creer eso. Y había mucho más detrás de eso, porque cuando no había ningún tipo de ley que nos amparara, eso ya pasaba, ya sucedía. Y a mí lo que me gusta de ahora es que yo veo que mucha gente no se condiciona y puede estar tanto con una mujer o con un hombre porque es su elección, porque lo quiere, porque desea vivir la vida de esa manera. Y está buenísimo que eso suceda, porque a mí me costó mucho tiempo darme cuenta, sacar esas cajitas, sacar esos lugares. Yo hasta ni siquiera en la bisexualidad creía.
Imagínate, Mirá. porque era como decía, no, si vos no me sacas un nombre, es como, ¿viste? Entonces, y la verdad que la vida es mucho más amplia que solamente eso. Porque quizás, Sí, qué sé claro. yo, vos estás vibrando en ese momento, te gustó alguien y te gustó la persona, más allá de lo que es. Yo creo en eso. Sí, sí, Creo que uno total. se enamora o vibra en la misma sintonía, porque creo que cuando vos estás por tener sexo con alguien, estás en la misma sintonía. Hay algo mágico que sucede. Y lo he visto y hablo con conocimiento de causa. Entonces, hay algo que sucede que no se puede explicar con palabras. Entonces, que va más allá del hombre-mujer, de lo que seas. Sí, definitivamente, coincido con lo que estás diciendo. Ahora, Y a la gente le cuesta todavía, ¿eh? sí, bueno, Le cuesta claro. porque hay tanto. Porque estos fueron milenios, Claro. ¿no? No es de ahora. Pero antes no sucedía, antes había libertad. Lo que pasa es que, bueno, después empezaron a poner las normas, la iglesia y un montón de cosas para tratar de ordenar. Pero la gente se divertía, la pasaba bien y no pasaba nada. Nada grave. Nada No, grave. nada grave. Flor, en esto también estaba pensando, y es que ahora hay un avance a nivel mundial en muchos lugares de ultraderechas que tienen, entre otras cuestiones, la restitución de lo que son valores neoconservadores y uno de los focos de ataques bastante transversal de las ultraderechas son las personas travestis, la comunidad trans. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué estás viendo de lo que pasa en Argentina? Yo lo veo, primero porque claramente somos carne de cañón para ese tipo de cosas, porque en general todo lo diverso, lo diferente, siempre causa como esa cosa, ¿viste? De ¿Sí? decir, es un blanco fácil de atacar. Me parece que claramente hay algo. Yo igual estoy sorprendida. Siempre me dicen, bueno, pero estaban ahí de esta gente solapada que se encontraba, porque nosotros tenemos 40 años de democracia y hemos luchado desde el 92 o el 90 y pico, que fue la primera marcha del orgullo acá en Argentina. Hemos conquistado mucho. A mí lo que me pasa es que siento que sí, eso existe, está, pero creo que el amor es más fuerte. Más fuerte que el odio, más fuerte de cualquier miedo, más fuerte de cualquier cosa que puedan llegar a decir, porque ellos hablan de adoctrinar siempre cuando se habla de nuestras políticas y de la ESI, cuando se habla de que uno quiere mostrar un mundo que va más allá de lo binario, ¿viste? Simplemente educar, dice que nosotros adoctrinamos. Adoctrinar es lo que me hicieron a mí, es lo que nos hicieron a nosotros, a mí que no me dejaban jugar con muñecas, a mí que no me dejaban jugar al elástico, a mí que no me dejaban juntarme con mis amigas, y eso era una tortura para mí cuando era chiquita. Era una verdadera tortura. Y vos decís, ¿por qué? Porque es un juego, no deja de ser un juego, que yo juegue a la cocina. Entonces, eso es adoctrinar, que no te quieran celeste, rosa, el separarte. Y para mí el colegio fue durísimo. Yo lo cuento, digo, obviamente que nosotros siempre lo contamos desde un lugar, desde alegría, pero a mí cuando yo ya me vestía, porque yo iba a un jardín donde había un baúl, porque claro, el tema de la sexualidad y el tema de la identidad en algunas personas se nos despertó a muy corta edad. Yo me acuerdo que yo ya jugaba con un pañal en mi casa, habré tenido 2, 3 años, porque yo me acordaba que me lo ponía como pareo, como vestido, pero claro, en el entorno de mi casa estaba todo bien en ese momento, no pasaba absolutamente nada. La cosa es cuando vos te enfrentás a la sociedad, cuando vos empezás a convivir con otras personas. Entonces yo iba a un jardín y me acuerdo que había un baúl donde yo me vestía y me ponía pelucas y me disfrazaba, y la maestra automáticamente llamaron a mis padres. No había ningún tipo de protocolo, ni asistente social que te contenga, nada. Me llamaron a mis padres y decían como que yo lo que hacía estaba mal. Claro. Directamente. O sea, me disfrazaba. Un chico, una criatura de 6 años que se disfraza, 5 años que se disfrazaba. Entonces, y ahí fue la primer paliza. La primera, a los 5 años. Y quizás había tenido otras antes, pero esa fue la primera fuerte, así como que no lo haga. Y nadie me explicaba por qué. Me decían, no lo tenés que hacer. No te podés vestir de mujer. Entonces, ¿cómo le explicas a una criatura de 5 años? Yo digo, no sé, es como decir, no lo hago. ¿Pero por qué? ¿Qué estoy haciendo de malo? Entonces, y ahí sucesivamente empieza la sociedad a darte golpes y a decirte, no, entonces, ¿eso no es adoctrinar? Está bien la inversión esa que haces, porque siempre señalan que cuando quienes promovemos la ESI o eso, estamos adoctrinando. Está bien el ejercicio de inversión. Ahora, ¿qué pasa con este adoctrinamiento que, por tu experiencia personal y la de un montón de amigas tuyas que conoces,
¿Qué pasa cuando ese adoctrinamiento impide, reprime que uno pueda manifestar libremente su identidad? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con la subjetividad de esa persona que es fuertemente sancionada, castigada, disciplinada para que no manifieste su identidad? Uy, es tremendo. Para nosotras es muy complejo. Es muy complejo el travestismo, es muy complejo ser una persona trans en Argentina. Es complejo porque a pesar de los avances, a pesar de la información, a pesar de que yo exista hace más de 30 años, voy a cumplir 30 años en el mundo del espectáculo, que la gente sabe que existimos, no es fácil ni para la persona, no es fácil para la familia, no es fácil para la sociedad, pero sobre todo para nosotras, por la crueldad, por la persecución, porque a pesar de todo seguimos siendo negadas, seguimos siendo perseguidas, seguimos siendo excluidas de los trabajos, seguimos siendo excluidas de la educación, seguimos siendo excluidas del sistema médico. Entonces hay algo que está pasando que claramente no sucedió a pesar de las leyes, a pesar de las conquistas que hemos tenido en Argentina. Es algo que no sucede. Digo, trabajo yo, trabaja Lizzy, trabaja Costa, qué sé yo, somos 4 y después alguna que otra contada con los dedos de las manos que tienen otras profesiones, pero no es lo que sucede, somos muchísimas. Somos muchas que hace mucho tiempo que estamos marchando, que lo único que pedimos es tener un trabajo digno, y es algo que lamentablemente no sucede, porque hay algo que todavía choca de nuestras identidades, de nuestra libertad, de cómo nos expresamos ante el mundo. Entonces eso y la persecución sigue, porque nos quieren, nos siguen señalando, entendés que ustedes no son mujeres, que no son hombres, que no. Entonces hay algo que la gente no puede entender y que no es de ahora, porque quizás el pensar bueno, ahora el avance de ultra... No, esto no es de ahora. Yo en mi última columna de página 12 hablo de una situación que yo me había olvidado por completo, que pasó hace 25 años más o menos, y un poquito más, que la había sacado de la cabeza, porque nos enfrentamos ante tantas injusticias que a veces te olvidás. Y el otro día cuando fui a Metro y Medio no, al programa de Sebas. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Ay, me fue el nombre del programa de Sebas. Bueno, de Urbana Play. Sí, sí, obvio. Al edificio de Endemol, ¿no? Y ahí se hacía Georgina. Yo me había olvidado, hace mucho que no subía a ese edificio, y me acordé automáticamente que en el tercer piso donde está él, se hacía el edificio de Georgina, el programa de Georgina, donde yo empecé, donde tenía una columna. Y me acordé de un episodio que yo me acuerdo que yo era una figurita incipiente ahí, y me habían invitado a Sábado Bus. Entonces fui a Sábado Bus, y ese día Pablo, que era un novio, un chico con el que yo empezaba a salir, me fue a buscar una cámara de un programa de espectáculo, filmó la situación, así decían, bueno, el novio, y después presentaban supuestamente el lunes, el novio oculto de Florencia de la B. No, toda una situación. Y yo sabía que eso iba a traer consecuencias, ¿no? Entonces fui a hablar con Georgina, digo, mira, Georgina, va a pasar esto, y el programa de espectáculo quedaba en el mismo edificio, quedaba 2 pisos abajo. Georgina se estaba maquillando, sale en bata con los ruleros, no sé qué, hablar con el productor ejecutivo, decirle, por favor, no saquen la... La sacaron igual, se puteó con Georgina, no sé qué, bueno, las imágenes salieron. ¿Qué sucedió? Yo nunca había contado lo que pasó a priori. Obviamente que Pablo fue cadena nacional y todo el mundo, porque claro, era una sensación, como, ¿entendés? Era una persona, un doctor, un odontólogo, elegía, en este caso, una travesti, y eso era lo que se Claro, vendía. claro, sí, total. Bueno, a Pablo lo echaron del trabajo. ¿Lo echaron? Lo echaron de la clínica en la que trabajaba. Y después lo volvieron a echar cuando conseguía otro trabajo y se enteraban de la situación, o quién era, lo echaban. Entonces, para que la gente pueda entender, la persecución no solo era hacia nosotras, claro, era obvio. hacia nuestro entorno. Claro. Y eso lo vivimos. Y eran épocas difíciles. Nosotros vivíamos en un 2 ambiente en Almagro, peleando vino el 2001, la crisis y todo lo que ya saben. Entonces, eso es lo que yo trato de hacerle entender a la gente cuando hablamos de persecución. Porque no es que decimos, ay, pobrecita, nosotros nos hacemos las víctimas. No somos víctimas. Lamentablemente, la persecución que existe todavía sobre nuestras entidades, porque todavía lo siguen señalando a él, todavía señalan a nuestras familias, a mis hijos, a los hijos de él. Entonces, porque nosotros después de eso, él no se fue. Yo la columna que hice ahora se la dediqué a él, y le puse gracias Pablo en mi última columna de página, porque él se quedó. ¿Ese fue el título? Ese fue el título. Buen título.
porque él se quedó en ese momento, porque se podía haber ido. Él era una persona separada que tenía 2 hijos chicos y decidió quedarse y apostó a esta familia. Y yo nunca creí que me iba a suceder lo que me pasó, que después, bueno, construimos, nos casamos, tuvimos 2 hijos, él ya tiene 3, ahora somos abuelos. Y el otro día fue el bautismo de uno de nuestros nietos y estaban los abuelos, los otros abuelos, las exparejas, los hijos, los maridos, mujeres de ellos. Entonces, y yo me miraba ahí. No, por eso yo le dediqué la columna. Porque yo me veía esa situación, ¿entienden? Después de todo lo que nos tocó transitar y de las cosas dolorosas que vivimos. Y yo sentada y miraba y veía toda la familia, y esa familia en que nos convertimos. Y yo lo miré y le dije gracias. Porque no se fue, ¿me entendés? Claro. Me emociono. Y porque sí, porque es así, porque pero ¿por qué no el te hace- amor, pero porque yo digo, cuando yo digo el amor va a vencer y el amor puede contra todo. Porque fue así en este caso, ¿entendés? Es muy linda la historia y es lógico que te emociones porque es emocionante lo que estás contando. ¿Y qué onda con esto de ser abuela? Hermoso. Pero lo una más abuela lindo. re top aparte. Sí, no, pero es ¿Qué lindo onda? porque, qué sé yo, porque nunca me imaginé todo. Yo soy una agradecida de la vida, yo siempre me despierto y digo, no puedo creer a dónde me llevó porque yo siempre creí que me iba a casar de blanco, porque había algo que adentro mío me decía, ¿por qué yo no puedo? Yo puedo hacer esto, yo voy a casarme, yo voy a encontrar un hombre, y lo conseguí, no sé, no me preguntes cómo, si fue la determinación o que me decían que yo no iba a conseguir nada por ser así, porque fue una frase que yo no sé si me hizo el efecto contrario, que yo tengo una familia hermosa. Yo los veo, lo veía a Momito el otro día, o a Rafa, y la verdad que... ¿Cómo se llama o tu las nieto? hijas- Rafa, Rafaelo. ok, Rafa. Entonces yo las veía a Martina, las veía a Pía, a los chicos, y que están grandes y que también fueron chiquitos cuando empezamos, y no puedo creer todo lo que nos pasó. Hermoso todo. Mirá qué linda la historia, ¿eh? Y la historia de la Que abuela. muchos no saben. De la abuela, ahora la abuela. Sí, la abuela. Muy bien. ¿Cómo es ser nieto de Flor de la B? Necesito como una cronología. Y yo creo que debe ser todo un viaje, porque soy esta abuela, así. Pero va con vos a lugares, lo llevas, intentás como que participarlo ya de un mundo que obviamente es preexistente a él. Me gusta cocinarles. Igual Momito tiene 1 año, así que me está conociendo ahora. Pero me gusta cocinarles, me gusta hacer comidas en mi casa. A veces hemos ido a Mar de las Pampas y qué sé yo. El otro día hablaba con Rafaelo, que tiene 8 años. Y a él le gusta comer, ¿viste? Y me gusta cuando disfruta de la comida y charlamos y... No, es hermoso. Y sí, me imagino. Más temprano hablabas de se cierran grietas. Hay grietas que no se cierren justamente, al menos en lo sexual, y queriendo volver a una parte menos emotiva, por favor. ¿Existe alguna que no se concilie ahí? ¿En dónde? Hablamos de que el sexo puede cerrar grietas. Sí, yo creo que ¿Existe sí. que no? Y la política. Vos decís que ahí no. La política en este contexto que estamos viviendo, creo que no. Creo que cada vez es más grande. Yo creo lo mismo que vos. división, ¿viste? Sí, veo lo Sí. mismo. Veo lo mismo. Igual yo no entiendo. A mí, yo trato de entender el contexto y no sé, yo creo que el justicialismo tiene que hacer un gran mea culpa, ¿no? Ujú. De sentarse a pensar y decir, bueno, ¿por qué estamos en este contexto? Y pensar, ¿no? Cuántas cosas han hecho mal para que esto suceda, porque hay algo de tanta negatividad, ¿viste? Y que mucha gente no ve otras cosas positivas que se hicieron, ¿no? Y que surgieron muy, muy importantes para nuestro país, porque es como que se mete todo en la misma bolsa, ¿viste? Ujú. Igual también otra cosa que sucede, que a mí me parece llamativo, que parece que la única corrupción es del peronismo, ¿viste? No, sí, total. Es como que no, vos decís, Sí. no existe. Es como vos ves los canales ahora, ciertos Sí. canales, y es como decir, bueno, pero no están viendo lo que está pasando. Es como, Sí, ¿viste? Es el único enemigo. Yo a veces veo Zapineo, no me quedo mucho, pero Zapineo para ver en qué No, anda- porque juntas odio, No, ¿viste? y aparte veo en qué andan las agendas, ¿viste? Hago Sí. zapping para ver en qué andan las agendas de los medios. Y a veces veo La Nación Más en algunos horarios y digo, es Goodbye Lenin. Claro. Porque están hablando de Cristina. Y digo, ¿me estás jodiendo?
O sea, está presa, condenada, gobierna Milei y estás hablando de Cristina. No puede ser, es Goodbye Lenin, posta. Pero bueno, no, sí, y el otro día con Rey, ayer creo que fue, o anteayer en el pase, hablábamos esto de que más allá de algunos probados casos de corrupción que se dieron durante el kirchnerismo, es verdad que hay una simetría descomunal. Que vos decís, che, pero solamente el peronismo tiene corruptos. Claro. Nadie más tiene corruptos. No hay corruptos en el macrismo, por ejemplo. Bueno, asimetría que es bastante evidente para cualquiera que más o menos lea y conozca la actualidad. ¿Martu? ¿Te gustaría involucrarte más políticamente, tener algún rol en la política? Ay, No, me miro con una cara. No, sí, a mí me gusta mucho, amo la política, me parece que es importante para un país. Pero hoy por hoy no puedo, ¿no? La verdad que estoy con muchas cosas, pero no lo Pero no lo descarto en el descartarías. futuro, no, la ¿Te verdad que gustaría? no. Sí. Bueno, me gusta, Sí, yo sí. apuesto por Flores. Me encanta, a mí me gusta, qué sé yo. Yo soy una persona muy comprometida hace muchos años. Sí. Hace muchos años que marchamos y que tengo grandes compañeras y la verdad que me gusta y creo que la política es una herramienta de transformación enorme en nuestro país y vos pensás que las conquistas más grandes que tuvo nuestro colectivo surgieron desde la calle, desde la lucha, desde compañeras como Luana Berkin, como Diana Zacayans, que pudieron hablar cuando nadie lo hacía. A mí me parece tan admirable su trabajo y el de tantas otras, Jauregui o tantos otros, ¿no? Que en épocas donde no se ponían palabras, donde no se mencionaban ciertas cosas, donde ni siquiera pensábamos que teníamos derecho a, ellos ya pensaban. Entonces esas cosas tan transformadoras para todos nosotros y nosotras, o nosotros como cada uno quiera, es hermoso. Bueno, mismo tenés un rol bastante activo, pero digo esto, quizás ya declarada política dentro de la política. Bueno, no lo descartamos. Es que con entonces. algunas que entraron te digo, yo me siento... No, pero olvidate. Pero Flor. Imagínate. No, pero olvídate. Rosa Luxemburgo, digamos. No, olvídate. Sí, 100% de acuerdo. Les recuerdo, van a pasar un lindo momento. Vayan a ver Sex. Flor es una de las protagonistas. Sex suele estar de jueves a sábado, pero este fin de semana, digo, si tienen ganas de planificar una salida para el fin de semana largo, me parece que es muy piola. Pueden ir en pareja también. Les va a revitalizar la pareja. Vayan, Sí, seguro, seguro. Vayan. Con amigos, amigas. Vayan con amigues. amigos. Tal vez de ahí pescan algo, quién sabe, ¿no? Va a ser de jueves a lunes. Muchos horarios va a haber, ¿no? Sí, 21 a el 23. jueves 1, el viernes 2, el sábado 3, el domingo 1 y el lunes 1. Bueno, Carnaval. Celebramos. Vayan a ¿Vos celebrar. fuiste ya? No. Voy a ir. No fui todavía. Te le dije a José, me lo encontré la otra vez, y me dijo, che, ¿tenés que ir? Y dije, sí, tengo que ir, efectivamente. Así que probablemente vaya un sábado y voy a la última función. Claro. No, obviamente a la última función. Sí. Es muy divertido. Sí, me voy a ir y me voy a divertir. No tengo ninguna duda y comentaré luego mi experiencia aquí, en la radio. Así que ya saben, las entradas las pueden comprar por Alternativa Teatral. Es acá en el Gorriti Art Center, digo acá porque queda a una cuadra de la radio. Esto es en el barrio de... Pueden salir a hacer after. Pueden hacer O after. haces la después. previa del programa. Yo voy a... ¿Entendés? Haces la previa del programa. Claro, bueno, si voy un día de semana, hago la previa del programa, porque como voy a estar, me levanto 4:30, Claro. pero voy en un sábado igual, porque ya sé, bien. o sea, ya hablé con Flor, tengo contacto, ya sé que es el sábado es la el última, sábado. ya está, es esa la que voy a ir. Así que bueno, ya saben, para ir a ver Sex, la obra que entre otros protagoniza Flor, que la dirige, es una canción de José María Muscari, y las entradas en la Alternativa Teatral. Flor, así como hay un montón de gente que te ha maltratado y ha dicho barbaridades de vos, quiero transmitirte que hay una infinidad de mensajes hermosos en YouTube, que mirá que es un público duro el de YouTube, Sí. o sea... Les es mando un público beso a duro. toda esa hermosa comunidad. Sí, los leo, yo los escucho siempre. Ah, bueno, qué bueno. Y hay muchos mensajes amorosos hacia vos y mucha gente emocionada por lo que contabas antes acerca de tu relación con Pablo. Así que todo muy lindo. Flor, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hermosa mañana. Es un placer. Flor de la B, entonces acá en Radio con vos.